Saludos, gracias para todos. Su amigo y hermano Rafael Tarraz de su canal de YouTube de Estudio de Sana Doctrina y mi página en Facebook también, Rompiendo Fronteras. Bueno, yo creo que ya para la imagen de este hombre, que ya creo que muchos lo conocen, Azael Rodríguez, en el cual también tiene su página llamado ¿Qué dice la Biblia? Y recordemos que este hombre, casi la mayoría de su estudio no es por la teología y todo lo que él ha aprendido, sino en los grupos donde ya se ha visto y ha ocultado su imagen, incluso con varios números. Por ejemplo, en WhatsApp, Telegram, Facebook y TikTok, Instagram, ha aparecido él en algunos grupos. Y quiero recordarle que este hombre, a pesar de todas las cosas que dice, algunos puntos a su favor y algunas cosas para beneficio de él, todos los estudios, la mayoría que él ha dado son estudios que él ha tomado de otros grupos y ha tergiversado a su favor, para, como lo dije antes. Este hombre, llamase Javier Rodríguez, tiene varios temas que ya han sido muy polémicos e incluso que lo ha aprendido en algunos, pero como ya lo dije antes, lo ha tergiversado a su favor. Y es como los estudios: si Jesús es Dios, si Satanás estuvo en el cielo, que si Satanás es un lucero, que si el infierno existe, que si Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el infierno debajo de la tierra, y muchas bautismo y trinitarismo, todos estos temas, porque todo lo basa a su favor. Entonces yo hoy lo quiero desmentir acerca del tema que él mismo ha dado, y el tema es ¿dónde estuvo Jesús los 3 días de su muerte? Y aprovechando también de sus puntos, que él dio algunos puntos que también los voy a desmentir, y por qué Cristo bajó a la profundidad de la tierra y en qué lugar estaba, no como el sistema iglesiero apóstata lo dice y como él lo enseña. Por eso vamos a desmentir a Azael Rodríguez. Bienvenidos. Somos la respuesta de un camino mejor. Comenzamos con Mateo 12:39, donde el cual dice: mismo Jesús, igual que estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en las extrañas de la tierra 3 días y 3 noches. Versículo 41, por si acaso vamos a leerlo: los hombres de Nínive se levantaron contra esta generación en el juicio y la condenarán, porque se convirtió ante la predicación de Jonás. Y daos cuenta, o sea, darán cuenta de que aquí hay algo más que Jonás. En este texto vamos a explicarle a Jael Rodríguez verdaderamente lo que significa cuando Jesús estuvo los 3 días y 3 noches dentro de su sepultura o debajo de la tierra. Primeramente vamos a encontrar que Jesús, inclusive él mismo dice y toma el texto de Jonás, cuando Jonás es mandado por Dios a Nínive a predicar, y Jonás no hace caso al llamamiento que Dios le da, y es llevado por el mismo Dios hacia la boca de un pez o ballena y es tragado, y es de allí donde Jonás dura 3 días y 3 noches dentro del vientre del pez. ¿Qué quiere decir el vientre del pez o de la ballena? Quiere decir que Jonás desde ese entonces no comió, ni siquiera probablemente no tomó agua. Esto da una explícita explicación de que el mismo Señor Jesús toma esta retórica, simbología o profecía, dándose así a entender, porque vemos que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. ¿Cómo no podría ayunar 3 días y 3 noches, verdad? Dentro de su propia sepultura, que José de Arimatea había comprado esa tierra o ese sepulcro donde no se había todavía llevado a un difunto, un muerto, un cadáver, ¿verdad? Entonces Jesús claramente lo que nos enseña en este texto es que así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así estaría el Hijo del Hombre durante 3 días, durante 3 noches en el centro de la tierra, a la profundidad de la tierra. Ahora vamos a ver esto. Bueno, comenzamos con el texto de Hechos 2:24, y dice: a Dios le resucitó librándole de los lazos del Hades, pues no era posible que la retuviera bajo su dominio. Dice Pedro, refiriéndose al texto profético de lo que Dios iba a hacer en Cristo, y por eso dice: porque David dice, refiriéndose a él, o sea a Cristo: veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que esta es mi derecha para que no vacile.
Por eso se ha alegrado mi corazón y he alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no abandonará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo experimente la corrupción. ¿Qué quiere decir todo esto? La palabra Hades, del texto griego, que significa sepultura. Lo mismo también va a aparecer la palabra Seol. Claramente, Hazael lo dice muy bien, y Seol significa también sepultura. Pero cuando llegan al punto de torcer la escritura, la meten a infierno. La palabra ni infierno, ni Seol, ni Hades significa infierno. La palabra infierno significa infernus, debajo de. No quiere decir debajo de la tierra o debajo de algo, no. Debajo de, es un término debajo de, infernus, del latín. Entonces, para tener eso en claro. Entonces, la palabra Hades del griego significa sepultura, tumba, lugar de los muertos. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa meramente. Hades y Seol es lo mismo. Sepultura o lugar de sepultura, lugar de los muertos. Él toma otros textos sobre también de los hijos de Core, también lo vamos a ver, para aclarar claramente lo que significa estos lugares, porque Hazael dice que era un lugar específico donde estaba el infierno, o sea, un lugar donde jamás la Biblia habla y dice que el infierno está en un solo lugar. Eso es falso, porque es una enseñanza antibíblica y que las escrituras no enseñan nunca jamás. Aquí vemos el número 16, 28, 29. Vemos en todo el capítulo 16, entre la descendencia o el parentesco de Core, o los que seguían Core, se habían enorgullecido mucho en contra de Moisés y Aarón, y habían hablado mal, murmurado contra ellos, porque la tierra de leche y miel, esto y lo otro. Bueno, ahí ustedes van a leer todo lo que es el capítulo y la historia. Tanto así que se fueron en contra de Aarón y Moisés. Moisés, según la leyenda, dice que él pone su rostro en tierra, clama a Dios, Dios oye a Moisés. Incluso era tanto la rebeldía de Coré que Dios comenzó a decir, bueno, apártalos de allí y llévalos a este lugar y vamos, porque tienen que quemar incienso del lugar que yo te diga, tal y lo otro. Y el versículo 29 dice, si mueren estos hombres como muere cualquier mortal alcanzados por la sentencia común a todo hombre, es que Yahvé no me ha enviado, dice Moisés. Pero si Yahvé obra algo portentoso, si la tierra abre su boca y los traga con todo lo que le pertenece y bajen vivo al Seol, ahí vemos otra vez la palabra Seol del texto griego, hebreo, Seol, sepultura. No es que es un lugar por allá, no. La palabra Seol significa en cualquier parte sepultura. Sea en Chile, sea en Colombia, sea en Argentina, la palabra Seol es un término de sepultura o tumba. Eso no es un lugar como dice Hazael Rodríguez o este borreguista o este hijo de Satanás, llamarse Hazael, de la página de Dios Habla Hoy. Eso es una gran mentira. La palabra Seol significa sepultura o lugar de muertos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa en este relato? Que Dios le dice a Moisés, bueno, estos hombres no quisieron escuchar a Moisés ni a Aarón, bueno, ahora le voy a preparar su propia sepultura, es decir, su propio lugar donde iban a caer, su propia sepultura, su propio hueco. Dios lo que va a hacer es hacer rajar la tierra, hacer dividir la tierra y que ahí caigan en su propio hueco. Eso es llanamente, y eso es lo que significa. Entonces dice, sabréis que esos hombres han despreciado a Yahvé. Y sucedió que de nada más terminar, es decir, estas palabras, se abrió del suelo, escuchen, se abrió el suelo debajo de ellos. Y la tierra abrió su boca, es decir, como especie de un terremoto, y se los tragó con toda su familia, así como a todos los hombres de Coré y todos sus bienes. O sea, es decir, hubo un gran abismo, un gran hueco. Dios abrió un gran hueco. No dice que ese hueco es el infierno, como en muchas películas de Hollywood en los tiempos de Semana Santa muestran eso, un infierno donde hay lava y fuego. Eso es Hollywood proyectando esa imaginación, y muchos borregos creen en esa imaginación.
¿verdad? Y dice, y bajaron vivos al Seol, es decir, bajaron vivos al sepulcro, bajaron vivos a la tumba. Es como decir, cogieron una persona y lo metieron vivo al ataúd y lo sepultaron vivo dentro de esa tumba o de ese cementerio, por así decirlo, para que me lo entiendan mejor, porque hay que dibujar todo con plastilina para que muchas personas entiendan. Y dice, con todo lo que tenían los cubrió la tierra y desaparecieron de la asamblea, es decir, de la reunión o de reunión de ellos, de la congregación donde ellos estaban. A sus gritos huyeron todos los israelitas que estaban a su alrededor, pues decían, no vaya que vayan a tragarnos la tierra. Y brotó fuego de Yahvé que devoró a los 250 hombres que habían ofrecido el incienso. Entonces Dios tuvo, a pesar de que abrió la tierra y se tragaron esos hombres a toda su familia con todos sus bienes, y tras lo que quedaron fueron devorados por el fuego de Dios. O sea, Dios hizo caer fuego sobre ellos del cielo. No cayó fuego, no entró fuego de la tierra, o que surgió fuego de la tierra, como muchas películas de Hollywood, como ya dije antes, que salieron. Esa es la claridad, y este es el formato original, o es la historia más capacitada, por decirlo así, de relato original. Muchas personas creen que el infierno existe. Yo no creo en el infierno, yo creía que el infierno existía. Entonces muchos me llaman testigo de Jehová por decir que el infierno existe, que el infierno no existe. El infierno no existe porque eso fue una novela teátrica que tomaron algunos hombres y la pusieron infiernos debajo de una obra teatral, y que muchas personas, por así decirlo, en el tiempo de entre la edad antigua o la edad moderna, los indulgentes o la iglesia, por así decirlo, la iglesia católica o la iglesia que quería ser la iglesia, la única iglesia, lo que hizo fue inventarse, porque querían ser la última iglesia, inventarse ese miedo, que si esas personas no van a nuestra iglesia o no se apartan del pecado o no procesan nuestra fe, bueno, vamos a meterle miedo, que hay un infierno, que se pueden ir, que si no buscan el de Dios van a ir, que si no adoran a la Virgen María o no esto y lo otro, por ese caso, por decirlo así. Entonces metieron ese miedo, y tanto en ese tiempo, ya como iban saliendo muchos tiempos y muchas generaciones, se fue convirtiendo en el teléfono roto. Se fue añadiendo y enseñando no solamente eso, sino otras herejías más, y que al llegar al punto de estar en nuestro tiempo, que muchas personas creen como Jesús es un Dios, que la Trinidad existe, esto y lo otro. Todo eso es invento del mismo Satanás por medio de las iglesias estas que se inventaron, que era la única iglesia, y de reformadores patrísticas. O sea, padres de la fe comenzaron a reformarse y a decir, bueno, vamos a llevar esta misma enseñanza para que nuestro número crezca. Y eso era lo mismo que la iglesia tradicional o católica quería desde un principio llevar, pero solamente y mera, por decirlo así, fueron llevando esta errónea y mentira idea a muchos. Incluso hasta hoy en día los cristianos evangélicos creen en eso, pentecostales unicitarios creen eso, los adventistas creo que también creen eso, algunas sectas creen en eso, y creo que la única iglesia o secta que no cree eso son los testigos de Jehová. Y por eso hay unas anomalías de los testigos de Jehová también que no estoy de acuerdo. Pero muchas iglesias, así por así decirlo, enfermizas, han llevado que el infierno existe, en el cual es una gran mentira de Satanás para que crean en eso. Entonces buscan la manera, como decir, cuando dicen, ahí muestran videos, y esto lo voy a postear aquí, donde los 7 jóvenes fueron al cielo, donde otros supuestamente han escuchado a Michael Jackson, han visto a Selena, han visto personajes del Papa Juan Pablo II allá en el infierno, en el cual es una gran mentira, porque los muertos nadan, saben, y ellos quedan donde ellos están. Es decir, ellos mueren y quedan ahí totalmente descansando hasta el día del juicio, tanto como justos e injustos, como lo vamos a ver ahora. Daniel 12:2 dice, muchos de los que descansan en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para vergüenza y horror eterno. Es lo que dice claramente Daniel. Entonces estas personas que creen que el infierno, y escucharon voz y que van al cielo y van al infierno, eso es una gran mentira de Satanás, porque nadie, claramente mismo Jesús lo dice, que nadie ha subido al cielo sino aquel que descendió del cielo. Y el mismo Jesús lo dice en Juan 3:3, y lo vamos a ver también.
Realmente lo vemos, nadie ha subido al cielo, sino del que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Ahí termina en un punto. Algunas versiones de Biblia, como la Reina Valera, que tiene más adulteración que Satanás y Judas, que tergiversan todo, le añaden otras cosas, y muchos lectores borregos creen y aceptan esos términos que dicen, no, él dijo, texto dice, no, nadie ha subido al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, y el que está del cielo y descendió del cielo, y que es el mismo que está en el cielo. Un enredapita. Es casi lo mismo lo que yo estaba diciendo. Pero bueno, aquí vemos claramente que nadie ha subido al cielo. Ahora, otros toman el término de que Enoch y Elías fueron al cielo. Hay un video donde yo edité también, donde Elías claramente sube en un torbellino, pero la palabra cielo en el término hebreo lo abarca tanto como el tercer cielo. Pero allí, en el caso de Elías, la palabra cielo la determina como cielo, un cielo, o sea, no especifica a cuál cielo fue. Y podemos ver que Elías, en un caso, fue llevado en un torbellino hacia el cielo, pero la palabra dice que fue traspuesto, como el caso de Esteban. Esteban también fue traspuesto de un lugar. Lo mismo pasó con Enoch. En la carta de los Hebreos, vamos a leer Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoch fue trasladado sin ver la muerte y no se halló y no se le halló porque lo trasladó Dios. Pero aún antes de su traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. La palabra trasladar fue llevado a un lugar. Quiere decir, en un término que voy a presentar más adelante, quizás pueda tener más aclaración, pero vemos en la carta de los Hebreos, capítulo 11, que mientras usted va leyendo, hasta encontrar el versículo 14, creo, o 13, dice, en la fe murieron todos ellos. La palabra todos ellos, si usted lee todo, ya se mencionó a Enoch, se mencionó a Abraham, se mencionó a tantos que estaban ahí. Dice que todos ellos murieron. Eso quiere decir, muchas personas dicen, y escépticas dicen, no, que no murió, porque ahí no dice que murió, pero aquí claramente el texto de Hebreo está diciendo, todos por la fe, todos ellos en la fe murieron. En la fe murieron todos ellos sin haber conseguido los objetivos de la promesa, viéndola y saludando desde lejos y confesando peregrinos y forasteros sobre la tierra. Los que así hablan claramente dan a entender que van a buscar de una patria, pues si pensaban y no habían abandonado, podían volver a ella. ¿Qué quiere decir? Todos estos que murieron, profetas que estaban allá, todos estos profetas que estaban allí, la escritura claramente lo avanza que ellos llegaron a un lugar. Ese lugar no es como lo presentas hacia él y como el sistema iglesiero que toman el texto de Lucas, ¿verdad? Capítulo 16 y 19 de Abraham, el rico y Lázaro. La palabra Lázaro significa mendigo, o sea, es decir que Lázaro no tenía un nombre común, por eso se le llama que es una parábola. Y muchas personas no aceptan esto como una parábola. Pues se ha quitado la palabra parábola, como ejemplo de la Biblia Reina Valera y otras traducciones han quitado la palabra parábola y la han dejado sin parábola, sino pues, solamente le han puesto el rico y Lázaro, pero recordemos que la palabra Lázaro significa mendigo. Es decir, entonces, ahí en el libro de Lucas vamos a ver, y esto también yo lo di con un estudio, para que ustedes puedan entender lo que significa, y se le abra un poquito el conocimiento, de siquiera tengan un poquito de razonamiento y no sean tan escépticos. Vamos a ver. Esto de rico y Lázaro, aquí esta es la Biblia Jerusalén, y mire que no tiene la parábola, pero si yo busco otras versiones va a salir la parábola de rico y Lázaro. Por ejemplo, yo creo que lo dice es la Biblia Dios habla hoy, si no estoy mal. Bueno, aquí veo, mira, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino y se lo da todos los días. Espléndida fiesta, un pobre llamado Lázaro, ya ven, que ha echado junto a su esposa, cubierto de llagas, Bueno, vamos a saltar los versículos que dice que sucedió que murió el pobre y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. La pregunta es, si usted le ha leído todo el capítulo 16 y 20 de Lucas, ¿verdad? Y muchos escépticos dicen, no, que ahí se está hablando del cielo y del infierno. Abraham era donde descansaban todos los muertos, donde iban todos los muertos antes de llegar Cristo y todos descansaban ahí. Eso es una gran mentira, eso es una presopopeyana ilustrativa del seno de Abraham que representa el estado futuro de todos los que van a resucitar en Cristo. Quien está tomando el pecho, esa representación
del seno de Abraham se está representando del mismo Cristo que va a tomar a su esposa en sus brazos y lo va a llevar hasta sus brazos, por eso ya en su pecho, refiriéndose a ese modelo o a ese tiempo futuro. Ahora, aquí hay algo muy curioso, algo curioso que dice, y murió Lázaro, ¿verdad? Había un hombre y murió Lázaro, versículo 22, murió el pobre y los ángeles lo llevaron. La pregunta es si murió Lázaro o el mendigo, dice que se lo llevaron los ángeles. Aquí estamos viendo una transformación, ¿verdad? Porque acá en el caso de rico hay algo muy curioso. Dice que rico murió también y fue sepultado, pero no vemos que el pobre fue sepultado, ¿verdad? Aquí está el gran misterio y la gran pregunta escéptica de muchos, porque tuercen el texto. Entonces sucedió que pues murió el pobre, pero dice que se lo llevaron los ángeles. Esto se llama prosopopeya, una ilustración prosopopeyana al futuro del lugar de la resurrección y transformación de los cuerpos, tanto justos como los injustos. Los demás muertos no volvieron a vivir sino después del milenio, según lo que dice Apocalipsis 24. Entonces aquí vemos la claridad de lo que malo que se suicida, del que lo atropella un carro, una moto, el que lo matan, que le pegan un tiro en la cabeza, esto y motivo, no sé cuál sea la circunstancia, pero murió y no va para ningún infierno. Queda en el lugar de descanso hasta el día de que suene la trompeta final, o desde el día de que se levanten todos los muertos, según lo que dice Apocalipsis 24. Todos los muertos, y lo que dice Mateo 25:30 en adelante, los que están a la derecha y los que están a la izquierda, lo que dice Mateo 7:22 también. Muchos se van a levantar en aquel día, Señor, profetizamos y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahí está todo esto. Entonces fíjese lo que yo le estoy diciendo. Sucedió que murió el pobre y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Esto representa la transformación de que cuando los ángeles, Cristo venga, mandará a sus ángeles y recogerá el trigo, por así también otra ilustración, recogerá su iglesia y lo llevará a Cristo hacia el cielo. Los ángeles llevarán a la iglesia. Esto es lo que representa. Aquí yo le doy un poquito de entendimiento a esta gente y espero algún día sean agradecidos, porque algunas personas que no tienen la capacidad de entender estos textos, porque leen corriendo y claramente porque Dios mismo ha enviado ese espíritu de mentira a que sean ciegos y lean y se vuelvan unas personas disléxicas que no entienden, leen más, no comprenden y no diferencian. Entonces aquí vemos la claridad de este texto del versículo 22, que es meramente lo que se refiere del arrebatamiento de la iglesia, de los ángeles tomarán a la iglesia y se llevarán a Cristo. Y aquí vemos que los que mueren, los impíos, estarán en un lugar hasta el día de que sean levantados. Esa es la claridad que quiero dejarle. Entonces hay otro punto que también quería aclarar, que Hazael Rodríguez también dice engañosamente, y lo vimos también en Hebreo, de las personas que usted vio allí. Vamos a leer nuevamente Hebreos 10, donde dice: en la fe murieron todos ellos, ¿verdad? Los que hablan claramente de entender que van a buscar de una patria, versículo 14. Este texto tiene paralelismo. Este texto lo vamos a llevar también. Mire lo que pasó, y les voy a llevar porque en ese tiempo se llamaba, o Cristo lo ilustraba como el lugar, el seno de Abraham, porque los justos tienen su propio lugar, mientras que los impíos también tienen su propio lugar. Eso es lo que significa que los justos serán levantados primeramente que el impío. ¿Ves? Entonces los que murieron y esperan su patria celestial, estas personas justas, ellos ya tienen su cuerpo perfeccionado hasta el día de que Cristo venga, o cuando el mismo Dios haga descender, lo que dice Apocalipsis 21, cuando la Jerusalén descienda de parte de Dios. Entonces aquí también hay algo curioso que jamás usted lo ha aprendido ni jamás lo ha escuchado, pero lo va a escuchar de mí, porque son estudios profundos y que quizás muchas personas no lo han entendido así.
Pero esta es la gran conclusión y el paralelismo de los textos que quiero mostrarles. Por ejemplo, aquí lo que dice de los que esperan una patria. Toda esta gente justa que murieron, claramente, e incluso en el día en que cuando Jesús resucitó, también resucitaron con él algunos profetas, incluso le vieron. Pero recuerde que estas personas también murieron. Eso también lo encontramos en Mateo. Y vamos a buscar un momentico. Bueno, es en Mateo 27:50. Dice, se abrieron los sepulcros, es decir, las tumbas, se abrió el Hades, se abrió el sepulcro, el Seol, ahí esa es la palabra términos que estamos hablando, y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Ahí están, y salieron de los sepulcros, pues, después de la resurrección de él, entraron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Pero recordemos que estas personas, a pesar de que las vieron, también nuevamente ellos murieron. Ellos no fueron al cielo, como la Iglesia Católica dice que fueron al cielo directamente como la Santa Virgen María. Entonces, vamos nuevamente, que lo quiero demostrar algo bien. Esto es lo que voy a aclarar aquí. En este texto que Haseael Rodríguez y no entiende, porque el mismo Dios le ha puesto ese espíritu de mentir para que no llegue a la verdad y que todos los que le siguen a él se pierdan a la mentira, como muchas iglesias y como muchas religiones y dominaciones han creído todas estas mentiras bárbaras. Mire lo que dice, vosotros en cambio habéis acercado, vamos a leerlo el 21, tan terrible era el espectáculo de que el mismo Moisés dijo, espantado estoy y temblando. Recuerda que esto cuando Moisés estaba en el monte Horeb, Dios se le aparece, ¿verdad? Forma de visión, porque dicen que fue de forma humana, pero Moisés ni siquiera sabía que él estaba en un estado. Bueno, para no alargar tanto, mire lo que dice, vosotros en cambio habéis acercado al monte Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y mirando a los ángeles, de ángeles, reunión solemne, y a la asamblea de los primogénitos inscritos de los en los cielos, y a Dios juez universal, y a los espíritus de los justos llegados ya a su perfección. Esto que usted vio allá en Hebreos 11, ¿verdad? En 11, 16 en adelante, vamos a leerlo, vamos a atrasar un momentico para que usted lo pueda entender. Hebreos 11, creo que fue 17, ¿verdad? Bueno, el 9 es 17, dice a los que claramente, versículo 14, a los que claramente da a entender que van a buscar de una patria. Este texto hace paralelismo al versículo que ya le estoy mostrando, ¿verdad? 12, Hebreos 12, 22. Vosotros en cambio habéis acercado al monte de Sión, ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, mirando de ángeles, reunión solemne, y a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios juez universal, y a los espíritus de los justos llegados y a su perfección. Estos espíritus, quizás estos profetas que están allí están esperando la patria celestial. Ellos no están vivos. Dios, de un momento, por ejemplo, en la resurrección de Jesús, cuando Jesús baja al abismo, ¿verdad? Que también lo vamos a tocar. Pero antes de esto, dice que él predicó a los espíritus. Esos espíritus que Cristo predicó fue a los espíritus del primer mundo diluviano. A los diluvianos, no a los espíritus encarcelados, como muchos creen. Cuando Cristo ya vence, sí, dice la Escritura que hizo público a todos los potestades, ya se está hablando de espíritus demoníacos. Eso es la explicación correcta. Entonces, cuando usted ve aquí el versículo 22, que esos que están allá en Hebreo, y se cumple acá en Hebreo 12:22, claramente se está hablando ya de los cuerpos incorruptibles, por así decirlo, pero todavía no hay aliento de vida hasta que llegue el tiempo determinado por el mismo Dios, que Cristo venga por segunda vez a la tierra. Se habla del arrebatamiento, no como el rapto secreto que Hazael también enseña falsamente, y que muchos borreguismos siguen también como él. Yo aquí lo que quiero es que usted despierte, y dándole esta enseñanza claramente, porque esta enseñanza no la va a encontrar por ningún lado. Aquí lo que yo le estoy enseñando y lo que le estoy dando a entender, porque lo he aprendido yo, porque he estudiado mucho esto. Y por eso he tenido este conocimiento, y por eso quiero dárselo a usted para que usted no se encierre allí. Esto lo que usted está viendo aquí, cuando el seno de Abraham, representación de lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? De los ángeles que llevaron al pobre o a Lázaro hacia el cielo, ¿verdad?
o al seno de Abraham se está representando meramente una prosopopeya ilustrativa, arrebatamiento de la iglesia llevarse a Cristo. Es lo único, no se habla de infierno ni cielo. El cielo que se habla es en el primer cielo, en el aire, porque la iglesia va a estar en el primer cielo, no en el tercer cielo, porque recuerde que Apocalipsis 20 y 21 dice que el reino de Dios vendrá a nosotros no vamos al reino, el reino de Dios vendrá a nosotros cuando tengamos un reino, ya seamos transformados. Ahora, en este punto quiero llevarle a usted también aquí algo más complicado para que usted lo pueda entender. Vamos a llevar a este texto. Yo les voy a hablar de Samuel, que muchas personas también erróneamente, claro que acá Asael no menciona esto, pero quiero llevarle a esto. ¿Por qué quiero llevarle a esto? Porque esto también hace paralelismo a lo que vio o a la patria celestial que se está esperando. Y por qué esta divina se le permitió ver a un anciano, porque también en las cartas de los hebreos vemos lo que habíamos leído, la transformación o la vestidura de estas personas que ya han sido revestidas de incorrupción, es decir, han llegado a su cuerpo perfecto, esperando que Dios nuevamente ponga su aire de vida sobre ellos para el día de Cristo, ¿verdad? Y fíjense que aquí en 1 Samuel 28, 14, recordemos que aquí Saúl está desesperado porque Dios había apartado de él, no había profeta quien consultara a Dios por él y esto y lo otro, entonces va a una divina y consulta a divina, pero aquí lo más misterioso, que muchas personas dicen que eso fue un demonio que se le apareció a la bruja y a Samuel, pero Samuel dice en la escritura que Samuel no vio a un demonio, ni siquiera lo palpó y nada, sino que escuchó y claramente escuchó la voz de Samuel. Y fíjense que cuando la mujer, cuando invoca a Samuel, dice el versículo, por ejemplo, vamos a leer aquí en 28, 21, y acercando a la mujer de Saúl, viendo que estaba tan conturbada, le dijo: tu sierva es cuya tu voz ha puesto mi vida en peligro, por obedecer las órdenes que me diste. Pero recordemos que Saúl quería ver y consultar a Samuel. Entonces vemos que la mujer, en el sentido, vamos a buscar aquí, versículo 9, dice: la mujer le respondió: bien sabes que hizo Saúl, que suprimió de esta tierra a los necromantes y adivinos, porque tienes un lazo. Necromantes significa hechicero o adivinos también, es lo mismo, son palabras que tienen tanto como hebraicos como palabras griegas. La mujer respondió: bien sabes que lo que hizo Saúl, que suprimió de esta tierra a los necromantes y adivinos, porque tienes su lazo a mi vida para hacerme morir. Saúl le juró por Yahvé, diciendo: vive Dios, vive Yahvé, nunca castigo te vendrá por este hecho. La mujer le dijo: ¿a quién debo invocar para ti? Respondió: invócame a Samuel. Dio entonces la mujer a Samuel y lanzó un gran grito. Después que ella invoca, porque aquí se salta como el versículo, o sea, no da la narración, pero salta el versículo 11 al 12, dice: y vio entonces la mujer a Samuel y lanzó un gran, dijo la mujer: ¿por qué me engañas? Tú eres Saúl. Y dijo el rey: no temas, porque he visto. La mujer respondió a Saúl: veo espectro que sube de la tierra. La palabra, hay varios sinónimos o varias versiones donde la palabra espectro lo pone como fantasma, lo pone como divino, lo pone como Dios, y aquí lo podemos ver en varias, vamos a buscar en varias versiones de Biblia. Aquí lo pone: ve a la mujer que has visto, veo un espectro, ve desde la mujer, veo a dioses, ahí ustedes lo pueden ver. Aquí veo un ser celestial. En la BTX lo traduce un ser celestial. Dios habla hoy, la traduce como un Dios. Y ahí están las versiones. Entonces, esta mujer se le dio el propósito, de tanta era la existencia de Saúl, que aún así Dios permite, pero aunque la escritura no dice que Dios lo permitió, y lo llevó al caso de que cuando Dios le dice a Moisés, y le da la vara a Aarón, a Aarón del báculo para que se convirtiera en serpiente, Dios lo que hace es que le dice a Moisés: bueno, ahí estará tu hermano Aarón, cuando vayas a Faraón, ponle que esto suceda. Y efectivamente, cuando vemos allá en el tiempo, cuando Faraón ve a Aarón y a Moisés llegar,
dice que Aarón pone bastón sobre el suelo y dice que se convirtió en culebra o en serpiente, pero aquí lo extraño es que ellos no se sorprendieron, porque ya ellos habían practicado eso, o sea, para ellos era común ya ver otras cosas. Incluso sus criados que tenía Faraón también cogieron sus bastones y los pusieron en el piso y también se convirtieron en serpientes, literalmente. Entonces, ¿qué quiero decir a usted con todo esto? En la escritura claramente que esta mujer se le permitió levantar a Samuel, y claramente se da testimonio de que Saúl escuchó la voz de Samuel, claramente la escuchó, por eso le reconoció que era Samuel. Y el mismo Samuel, ya que lo ha despertado, le preguntó qué aspecto tiene. Ella respondió: un hombre de anciano que sube envuelto en su manto. Comprendido Saúl que era Samuel, y cayendo en rostro de tierra se postró. Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me perturbas invocándome? O sea, la palabra perturbar quiere decir que insistió tanto la divina. Por eso cuando usted ve el versículo 11 al 12 se ve como algo abismal que pasó, pero claramente dice que invocó a Samuel. Entonces ahí vemos claramente que Samuel le dice: ¿por qué me invocas? ¿Por qué me estás invocando? Ahora usted va a ver una respuesta a esto. Algo que usted jamás lo ha visto. Pero fíjese la oración de la madre de Samuel. Y se lo voy a poner aquí fácilmente, para que vea que no estoy, si no estoy mal, es el capítulo 2, versículo... si no estoy mal, creo que versículo 4. Bueno, no debe buscar el texto. Aquí está, versículo 6 dice, misma oración de Ana antes de tener a su hijo Samuel, dice: Yahvé da muerte y da vida, hace bajar al Seol, escuche, hace bajar al Seol, que es la tumba, muerte, sepultura, hueco, como usted lo quiera llamar. No allá como dice Sahazael, que es un lugar que está allá en Medio Oriente, que es un lugar exclusivamente donde está el infierno. Claramente mire lo que dice, y hace retornar. Ahora fíjese en este texto que le voy a poner aquí, en otras versiones. Yahvé da muerte y David hace bajar el Seol y retornar. Lausejo dice, Serafín de Euseo dice: da muerte a David y hace bajar al Seol y hace también subir de él. Aquí la Biblia del Oso la traduce: haz descender a los infiernos y haz de subir. La palabra infierno aquí es una mala traducción porque es infernus, y si estamos hablando de la palabra infernus, que es latín, porque hay una palabra en latín en un texto hebraico. Según la Biblia del Oso, bueno, ahí ustedes se harán y juzguen ustedes lo que yo les quiero decir, para que vean que todo hebraico comete su error, y aquí intencionalmente pusieron la palabra infierno, o sea, revolviendo las palabras hebraicas, como en arameo también. Y aquí hay varias versiones. La vida hace bajar al Seol y retornar, hace bajar de los muertos y hace que salir de ellos, que es la Biblia latinoamericana en 95. La Biblia del Oro también hace retornar. La Biblia internacional también abismo y salvader. La palabra hunde en el abismo también es otra palabra, la palabra Seol. Bueno, ya lo habíamos dicho: hueco, tumba, abismo, hueco. Bueno, ahí están todas esas referencias. No quiere decir que el infierno surge candela, no. La Biblia habla de espíritus, sí, que están encarcelados, y esos espíritus hay una probabilidad casi al 100% que son los que se burlan de usted como borrego, porque hace creer que el infierno existe. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la persona supuestamente esos que escucharon allá creo que en Alemania, que pusieron un audio debajo de la tierra y escucharon gritos, eso eran meramente que eran los espíritus encarcelados haciendo que usted crea en esa mentira. No, nosotros solo no vamos allá a la condenación, vamos a llevarnos a todo esos borreguismo que está allá arriba, haciéndole creer que acá el infierno existe. Eso es lo que hacen esos espíritus encarcelados para el día del juicio, porque no quieren ir solo al lago de fuego, se lo quiere llevar usted también haciéndole creer que el infierno existe. Entonces, esas personas que tienen experiencia con el infierno y el cielo son personas que están meramente engañadas
que están meramente engañando a otros, porque sinceramente estas personas jamás han ido al cielo y al infierno. Solamente son personas fanáticas que han vivido un trauma. Son personas que han vivido trauma y quieren aparentar una cosa con otra para ser visto y para ser también, por así decirlo, ser populares en su entorno. Entonces aquí vemos la oración de Ana. Y Ana, ¿quién le dijo eso? Que Dios hacía subir los espíritus del cielo, de allá de la tumba, de los muertos hacia arriba. ¿Quién le dijo eso a Ana? Pues claramente ya en el tiempo antiguo se sabía mucho, tenían más conocimiento que estamos ahora, porque hoy en día la élite te tiene cegado, como la religión también. Entonces cuando otra vez volvemos acá en Samuel, nuevamente 16, ¿cuál que dijimos? 16, 19, 14, 22 creo que estamos. Donde estamos en Samuel. Y claramente aquí, cuando Samuel está respondiendo, dice: ¿para qué me consultas si Yahvé se ha separado de ti y se ha convertido en tu enemigo? Ahora la pregunta aquí también mana. Otros dicen que Satanás también dice que habla verdad, que se sabe la Biblia, esto y lo otro, pero que mismo Jesús claramente dice que Jesús mismo claramente, que Satanás es mentiroso desde el principio y que en él jamás ha habido verdad. Entonces, si esto que estamos viendo aquí, que supuestamente un demonio o Satanás está diciendo que ¿por qué me consultas si Yahvé o Dios se ha separado de ti, se ha convertido en tu enemigo? Entonces estamos diciendo que Satanás tiene el poder también de predicar el evangelio. Porque aquí Satanás está diciendo que sí, que como Dios se había apartado de Samuel, esto y lo otro, y se ha convertido en su enemigo. Esto cae por tierra, toda esa palabra y esa gente mentirosa que han llevado esta enseñanza de que Saúl vio a un espíritu, o que la divina vio un demonio. Aquí se cae la mentira totalmente. Entonces aquí dice que Dios ha cumplido lo que dijo por mi boca. Ojo, lo que dice supuestamente, muchos dicen que aquí era Satanás o era un demonio. Yahvé ha cumplido lo que dijo por mi boca. Ha arrancado de Yahvé el reino de tu mano y se la ha dado a otro, a David. Porque no oíste la voz de Dios o de Yahvé y no llevaste al cabo la indignación de su ira contra Amalec. Por eso te trata hoy Dios de esta manera. Y conmigo entregará Yahvé también todos los israelíes en manos de los filisteos. Y mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Yahvé ha entregado también el ejército de Israel en tus manos. Entonces fíjate lo que dice el versículo 19. Contigo entregará Dios Yahvé también a todos los israelíes en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Es decir, la palabra contigo quiere decir también estarás en la sepultura. También estarás ahí muerto, dentro del hoyo, dentro del abismo, dentro del Seol del Hades. Ahí está la palabra correcta. Por eso quería yo llevarle esto. Cuando esta mujer, la divina, ve claramente a Samuel como especie de iluminación, así como un Dios, porque Dios se le permitió, por así decirlo, aunque la escritura dice en Deuteronomio 29 que los misterios pertenecen a Dios, ¿verdad? Y las investigaciones a los hijos. Entonces lo que yo quiero decirle y recalcar a usted es que a esa mujer adivina vio el lugar de los santos, pero vio en esta ocasión a Samuel. Y ese lugar donde está aquí en el versículo 12-20, el paralelismo, lo que habíamos visto también en Hebreos 11, ¿verdad? 11-12. Ahí claramente también se hace el paralelismo a Hebreos 12-20, y es lo que vemos aquí, que si la mujer Dios le permite ver a todos los santos en ese entonces aquí podríamos decir que en la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios juez universal y a los espíritus de los justos llegado allá a su perfección. Lo mismo que vemos allá que Noé y Elías, por ejemplo, Elías murió, que no se me olvidó decir, Elías murió bajo el poder de una mujer, ¿verdad? Por orden de una mujer lo decapitaron, y era Juan el Bautista. El espíritu de los profetas están ligados a los profetas, por eso que el espíritu de Elías estaba en Juan, sin saber Juan que tenía el espíritu de Elías. No sé si me entiende ese fragmento de lo que yo quiero decir, pero he tratado de explicar lo más posible del caso de
de los 3 días y las 3 noches que Cristo estuvo allí en el abismo, ¿verdad? Y eso es lo que yo quería llevar y darle la claridad, que Jesús, por ejemplo, cuando la Escritura habla de Seol, que duró 3 días y 3 noches, meramente lo que significa esto es que Jesús no se pudrió, o sea, su carne no entró a una putrefacción, no se contaminó. Dice la Escritura que Jesús, su espíritu le entregó. Ahora, espíritu significa nefep, o aliento de vida. Jesús entregó su aliento, pero recordemos que el mismo Jesús dice que nadie ha subido al cielo. Entonces, ¿cómo vemos que Jesús, después que muere, lo sepultan en una tumba nueva y está 3 días y 3 noches debajo del abismo, del Tártaro o Seol, como usted lo quiera llamar? Y predica a los espíritus encarcelados, que ya yo le dije que eran los espíritus del diluvio. Vamos a verlo rápidamente para terminar. Primero voy a terminar esto, lo que dice aquí de la mujer, de lo que vio aquí, es claramente es lo que ella vio allá, una aclaración. Ella vio y se le permitió ver a todos los justos, pero en esta ocasión vio a Samuel. Y si ella tuviera un poquito más, hubiera visto todos esos justos, desde Noé, de Abel, del justo, hasta Zacarías quizás. Bueno, Zacarías no, porque ya estamos exagerando, porque todavía no, en los tiempos de Samuel todavía no existía Zacarías. Pero vemos que ella podría ver a todos los justos, porque si fue tanto en la invocación que tenía, porque dice que por qué me has perturbado y por qué me has invocado, era tanto la existencia de Samuel, que quizás duró como, no sé, mucho tiempo invocando a Samuel, que se le dio la oportunidad de que se despertara en ese momento, de una especie de que su alma se levantara, no que el espectro o el fantasma era que Samuel, literalmente era Samuel, que se vio en su propio cuerpo divino, un cuerpo de transformación. Entonces vemos aquí ahora el caso de los espíritus encarcelados. Cuando Jesús baja, Cristo no bajó a los infiernos, como muchos dicen. Vamos a buscar los espíritus encarcelados. Primera de Pedro 3. Fíjese lo que dice el versículo 18. O vamos a ver el 17. Dice, pues vale padecer por obra el bien, si es así es la voluntad de Dios, que por obra el mal. Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados del justo, por los injustos, muerto en la carne y vivificado en el espíritu. En el espíritu también fue también a predicar a los espíritus encarcelados en otros tiempos incrédulos, cuando le esperaba la paciencia de Dios en los días de que Noé construyera el arca, de que unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvas a través del agua. Y ya escuchó, el texto es facilito y es entendible rápidamente. Yo lo entendí a la primera. Y el texto claramente dice, en otros tiempos incrédulos, cuando le esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca. Esos espíritus que usted ve, que los espíritus encarcelados, esos espíritus encarcelados que están, no han llegado a un tribunal, no han llegado al tribunal de Cristo. Estos espíritus encarcelados están en un lugar, ese lugar será esos espíritus que murieron en el diluvio, porque son personas, por así son almas, pero aquí lo llama espíritu, que quiere decir aliento de vida, o nefep, o almas, que es lo mismo, van a ser llevados al día del juicio para ser condenados automáticamente. Ya esas personas están condenadas, no van a decir, no, que tú cometiste, no, automáticamente, porque el juicio de ellos fue en el día de Noé. El que quería salvo podía entrar al arca, pero no quisieron, ¿verdad? Hicieron más caso a sus pasiones pecaminosas que antes de entrar al arca. Entonces aquí claramente el texto es claro. En él el espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Cuál es el espíritu? En otros tiempos incrédulos, cuando esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvos a través del agua. Ahora, hay otros espíritus que están amarrados, que esos espíritus que están encarcelados sí están encadenados, porque literalmente que están encadenados, que es lo que dice Judas, y vamos a leerlo también. Judas 1.5 o 1.6 dice, además que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo las tinieblas para el juicio del gran día. Estos son espíritus encarcelados. Otras personas creen que estos espíritus son ángeles caídos. Yo no creo eso. Yo la verdad que no creo estos espíritus caídos que tuvieron el tercer cielo. Son espíritus que quizás fueron
o son peores que Satanás, pero estos espíritus que están encarcelados van a ser literalmente lanzados al lago de fuego porque ya están bajo juicio. Dice, además, a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligados eternos bajo dignidad para el juicio del gran día. O sea, el gran día para ser lanzado. Entonces, estos ángeles no son estas personas que están ahí de lo que dice 1 de Pedro, 3:18, ¿verdad? Estas son diferentes. Entonces, esto es lo que yo quería dar claridad a este punto. Entonces, volvemos nuevamente al tema de los 3 días y 3 noches de Mateo, ¿verdad? Donde Jesús claramente habla de los 3 días y de los 3 noches que iba a estar en el abismo. Entonces aquí vemos claramente donde Jesús claramente dice que iba a estar en la profundidad del abismo o profundidad de la sepultura, a predicar a estas personas que están allá. Esa es la claridad y ese es el contexto genuino, donde usted jamás lo va a escuchar y por ahí nadie más se lo va a enseñar. Aquí está solamente su hermano y amigo que le puede dar esta enseñanza y esta explicación tan maravillosa, porque es lo que yo he entendido a este texto. Y es lo que a algunas personas con que yo he debatido, incluso entre algunos grupos, hemos compartido esto y he dado mi exposición y le ha parecido bien. No hemos entrado en un debate así polémico ni nada, sino que han llegado a conocer también este punto tan magistral. Entonces yo lo que quiero decirles a ustedes es que Jesús jamás llegó al infierno ni jamás pisó el infierno. Porque primeramente no existe texto bíblico donde Dios creó el infierno. Eso es una gran mentira de Satanás decir que Dios creó el infierno. No existe, y yo reto a cualquiera que diga que el infierno existe y me ponga el texto donde Dios haya creado el infierno. Donde Dios haya creado el infierno y me ponga el texto, ese día hablamos. Pero mientras que usted no me dé texto, sigo creyéndole a las escrituras, porque Dios por ningún lado se ve diciendo que Dios creó el infierno. La palabra infierno se la creó el mismo hombre para crear temor y para que usted tuviera temor a eso, y que se aprovechó ingenuamente muchas personas para que creyeran a una sola fe, como es la Iglesia Universal. Ya usted sabe a qué me estoy refiriendo, y que muchos de sus pechos salieron hijos, que hoy en día se les llaman protestantes, que básicamente es lo que la Biblia enseña, hijas de la gran ramera, que han salido de ahí. Entonces ahí, para que ustedes tengan un poco de información. Entonces yo con esto termino y les doy por terminado diciéndole que la palabra Seol y Hades jamás significa infierno, y la palabra infierno, de la palabra del latín, viene inferno, que significa debajo de, que jamás Jesús la tomó para ilustrar que existe un juego debajo de nuestra tierra, y el único juego que puede existir debajo de nuestra tierra es el núcleo de la tierra, que es donde sale larva, pero jamás sale que hay espíritu o almas ahí, porque Dios sería un Dios injusto, porque así como dijo Daniel, tanto como los justos es injusto, y como dijo Jesús también en Juan, si no estoy mal, 6:38, si no estoy mal, dice que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Incluso en Apocalipsis 1 también, 1:7, todo eso, que todos los que los traspasaron le verán, los que les traspasaron lo verán. Entonces todos estos textos que son irrefutables dan claramente que Jesús jamás estuvo en el infierno, y a ustedes lo están engañando creyéndole que el infierno existe. Y aclaro, no soy testigo de Jehová ni arriano como muchos me catalogan. Así que les dejo este breve estudio, analícelo, los textos que están allí. Y bueno, hasta la próxima, veo sus comentarios. Saludos, gracias y paz.